Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día se realiza una sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la rendición de protesta de integrantes del Poder Judicial de la Federación, en este caso jueces de distrito y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación. Esto en el contexto constitucional que establecen los artículos 94, 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Importante también que establece la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Importante el establecimiento de los términos en el ámbito de la ley del artículo 105, también artículo 106, 108, 110, 114 de esta ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en el contexto de esta sesión solemne conjunta de plenos. Se trata, como hemos señalado, de la rendición de protesta de jueces de distrito y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación. Son 71 jueces de distrito y 2 magistrados de circuito. Importante el contexto de la carrera judicial que se establece en el Poder Judicial de la Federación. La disposición del artículo 94 de la Constitución Política Federal es precisamente la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y, en el caso, la participación importante de jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación. El artículo 97 establece precisamente el marco constitucional aplicable a esta rendición de protesta ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Este es el mandato que establece la Constitución Política Federal, y el artículo 100 de la propia Constitución Federal establece los principios que rigen a la carrera judicial y el desempeño de cada uno de los servidores de este Poder Judicial Federal. ¿Cuáles son estos principios? Son los principios de independencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad y excelencia. Estos son los principios constitucionales que se establecen en el marco de lo que son los concursos para la selección de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, y en términos precisamente de lo que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, se celebran diversos concursos al interior del Poder Judicial de la Federación para la selección de jueces de distrito y magistrados de circuito, como el caso que hoy nos ocupa. 61 jueces de distrito que derivan precisamente de la celebración de concursos internos de oposición para la designación de jueces de distrito. Esto en términos de lo que marca la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y estos principios se establecen precisamente en cada una de las etapas que se celebran a través de la intervención del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Instituto de la Judicatura Federal, para realizar los concursos y seleccionar en cada una de las etapas a quienes en su momento resultarán vencedores para ocupar estos lugares como jueces de distrito. También aplica esto que estamos comentando para el caso de magistrados de circuito. En esta ocasión son 71 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación en esto que es precisamente la categoría de jueces de distrito y 2 magistrados de circuito. El Consejo de la Judicatura Federal ha celebrado estos concursos internos de oposición para la designación de jueces de distrito y magistrados de circuito, y posteriormente se dará la adscripción correspondiente. Esto en términos de lo que marca la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este es el contexto de orden constitucional y legal aplicable a esta sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en el marco precisamente de los principios constitucionales que rigen la carrera judicial, y esta ceremonia de la rendición de protesta que en un momento más observaremos. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a pausa.
ADN LSM, 2:30 de la tarde. Descubre los 360 grados de Europa. Explora la fascinación y diversidad de nuestro continente. Asiste en primera fila a las pasarelas más importantes. Conoce a los artistas contemporáneos que están revolucionando la escena. Disfruta de conciertos inolvidables y entérate de las innovaciones y tradiciones europeas. Desde la Deutsche Welle en Alemania para el canal judicial Euromax. El encanto de glamour de nuestro continente. Euromax, lunes a sábado, 5:30 de la tarde. Desde la Corte. 2 años más cerca de ti. Desde la Corte. El espacio radiofónico de la cultura jurídica, 2º aniversario. Todos los viernes a las 15:30 horas en Horizonte 107.9 de FM, Instituto Mexicano de la Radio. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ignacio Maraván Laborde. El Pacto por México, yo creo que es un acuerdo importante, no podemos menospreciarlo de ninguna manera, y que ya dio cuando menos un fruto muy importante, que es la reforma en telecomunicaciones. El derecho que tiene el público a la información no es nada más derecho a estar informado, sino también el derecho a recibir información plural como un derecho humano. Quedan en el pacto, yo creo que 2 reformas que me parecen cruciales: la energética y la fiscal. Pino Suárez 2, domingo, 9:30 de la noche. ¿Para qué sirve la igualdad de género? La igualdad de género tiene como propósito lograr que hombres y mujeres disfruten de las mismas oportunidades para su desarrollo. No se trata de ignorar las diferencias entre las personas, sino de acabar con la discriminación para que ningún sexo esté por encima del otro y ambos disfruten de iguales oportunidades, derechos y responsabilidades. La igualdad de género implica ser justo, al dar a cada quien lo que le corresponde, valorando de igual forma a las personas y garantizando sus derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal de justicia del país, busca ser ejemplo al aplicar políticas laborales que reduzcan las desigualdades entre mujeres y hombres. Se busca que quienes trabajan en ella puedan convivir en ambientes laborales libres de discriminación y en condiciones de igualdad. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Máxima protección de tus derechos fundamentales. Por primera vez en la televisión, un programa de debate que se especializa en la actividad empresarial. Un programa que involucra a los mejores abogados. Continuamos con ustedes en el marco de esta sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal a través de sus plenos con motivo de la rendición de protesta que en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente a través de su artículo 97, se rinde en esta sesión solemne precisamente con 71 jueces de distrito y 2 magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación. En este momento ingresan al Salón de Plenos los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En este momento damos paso.
Se abre esta sesión pública solemne conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Señor secretario, sírvase a dar cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor ministro Juan N. Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, tomará la protesta a 2 magistrados de circuito designados por el Pleno de dicho Consejo. Atentamente se invita a los presentes a ponerse de pie. Señores licenciados, María del Pilar Bolaños Rebollo y Roberto Rodríguez Maldonado, protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de circuito que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Sí, protesto. No lo hicieres así, la nación os lo demanda. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor ministro Juan N. Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, tomará la protesta a 71 jueces de distrito designados por el Pleno de dicho Consejo. Atentamente se invita a los presentes a ponerse de pie. Señores licenciados, Cecilia Aguilera Ríos, Hipólito Alatriste Pérez, Víctor Hugo Alejo Guerrero, Óscar Alvarado Mendoza, Alejandro Andraca Carrera, Jesús Alberto Ávila Garavito, Mario Andrés Ayala Quijano, Alfredo Barrera Flores, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Armida Buenrostro Martínez, Ciro Carrera Santiago, Manuel Augusto Castro López, Edgar Genaro Cedillo Velázquez, Esteban Daniel Chi Flores, Jesús Arturo Cuellar Díaz, José Décar de Jesús Arreola, Mario de la Medina Soto, Manelik Delón Vázquez, Cuauhtémoc Escobar González, José Luis Evaristo Villegas, Carlos Ernesto Farías Flores, María Enriqueta Fernández Agar, Ricardo Alberto Fernández Prieto, Edgar Israel Flores del Toro, Héctor Manuel Flores Lara, Fidel Gallegos Figueroa, Mario Fernando Gallegos León, Martín Ángel Gamboa Banda, Jorge Guillermo García Suárez Campos, Benito Eliseo García Zamudio, Juan Manuel Gómez Soriano, Carlos Alberto González García, Brando Arturo González Ramírez, Claudia Guerrero Centeno, Juan Carlos Hinojosa Zamora, Jorge Older Gómez, Pedro Jara Venegas, Minerva López Constantino, Javier Loyola Sosa, Víctor Octavio Luna Escobedo, Miguel Ángel Mancilla Núñez, Rogelio Josué Martínez Jasso, Lilia Maribel Maya Delgadillo, Arturo Morales Serrano, Fabiola Moreno Pérez, Francisco Javier Munguía Padilla, María Dolores Núñez Solorio, Gabriela Elena Ortiz González, Horacio Ortiz González, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Gabriel Pacheco Reveles, Jaime Páez Díaz, Emilio Enrique Pedrosa Montes, José Francisco Pérez Mier, Reinaldo Piñón Rangel, Estela Platero Salado,
Juan Pablo Rivera Juárez, Fernando Rochín García, Alberto Roldán Olvera, Iván Gabriel Romero Figueroa, Domingo Romero Morales, René Rubio Escobar, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Yasmín Heréndira Ruiz Ruiz, Adriana Mazzayani Sánchez Romo, Jaime Santana Turral, Carlos Solís Briceño, Guillermo Tafoya Hernández, Carlos Aldo Vargas Ellarte, Gerardo Vázquez Morales y Luis Fernando Zúñiga Padilla. Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de juez de distrito que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si no lo hicieres así, la nación os lo demande. El señor ministro Juan N. Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, entregará a los señores magistrados de circuito y jueces de distrito el distintivo y las credenciales correspondientes. Para la recepción, cada uno de los señores magistrados de circuito y jueces de distrito pasarán al frente conforme se les vaya mencionando. María del Pilar Bolaño Rebollo. Roberto Rodríguez Maldonado. Cecilia Aguilera Ríos. Hipólito Alatriste Pérez. Víctor Hugo Alejo Guerrero. Óscar Alvarado Mendoza. Alejandro Andraca Carrera. Jesús Alberto Ávila Garavito. Mario Andrés Ayala Quijano. Alfredo Barrera Flores. Vicente Antonio Bermúdez Zacarías. Armida Buenrostro Martínez. Ciro Carrera Santiago. Manuel Augusto Castro López. Edgar Genaro Cedillo Velázquez. Esteban Daniel Chi Flores. Jesús Arturo Cuellar Díaz. José Décar de Jesús Arreola.
Mario de la Medina Soto. Manelik Delón Vázquez. Cuauhtémoc Escobar González. José Luis Evaristo Villegas. Carlos Ernesto Farías Flores. María Enriqueta Fernández Agar. Ricardo Alberto Fernández Prieto. Edgar Israel Flores del Toro. Héctor Manuel Flores Lara. Fidel Gallegos Figueroa. Mario Fernando Gallegos León. Martín Ángel Gamboa Banda. Jorge Guillermo García Suárez Campos. Benito Eliseo García Zamudio. Juan Manuel Gómez Soriano. Carlos Alberto González García. Brando Arturo González Ramírez. Claudia Guerrero Centeno. Juan Carlos Hinojosa Zamora. Jorge Holder Gómez. Pedro Jara Venegas. Minerva López Constantino. Javier Loyola Sosa. Víctor Octavio Luna Escobedo. Miguel Ángel Mancilla Núñez. Rogelio Josué Martínez Jasso. Lilia Maribel Maya Delgadillo.
Arturo Morales Serrano. Fabiola Moreno Pérez. Francisco Javier Munguía Padilla. María Dolores Núñez Solorio. Gabriela Elena Ortiz González. Horacio Ortiz González. Juan Miguel Ortiz Marmolejo. Gabriel Pacheco Reveles. Jaime Páez Díaz. Emilio Enrique Pedrosa Montes. José Francisco Pérez Mier. Reinaldo Piñón Rangel. Estela Platero Salado. Juan Pablo Rivera Juárez. Fernando Rochín García. Alberto Roldán Olvera. Iván Gabriel Romero Figueroa. Domingo Romero Morales. René Rubio Escobar. Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez. Yasmín Heréndira Ruiz Ruiz. Adriana Mazzayani Sánchez Romo. Jaime Santana Turral. Carlos Solís Briceño. Guillermo Tafoya Hernández. Carlos Aldo Vargas Eguiarte. Gerardo Vázquez Morales.
y Luis Fernando Zúñiga Padilla. La señora ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas pronunciará unas palabras. Por favor, señora ministra. Señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, señora y señores ministros, señores consejeros, magistrada, magistrado, juezas y jueces de distrito que hoy protestan el cargo, funcionarios judiciales, familia de estos nuevos titulares en la función jurisdiccional, amigas y amigos. Intitulé estas palabras La responsabilidad de ser vanguardistas y quiero empezar con una cita de este maravilloso novelista francés Victor Hugo, que dice lo siguiente: la libertad es, en la filosofía, la razón, en el arte, la inspiración, en la política, el derecho. Dirigirme a nuevas y nuevos juzgadores es un compromiso enorme, pues aun cuando se habla desde la propia experiencia, no se intenta formular ni un discurso exhortativo, ni persuasivo o sugestivo, y menos inspirador. Mi intención es hablar desde la experiencia propia y alentarlos en la difícil tarea que hoy emprenden. Se trata más bien de unas palabras que los animen, que sirvan de aliento en el camino que emprenden, con el único mérito que me da el llevar algunos años en este camino. Me gustaría dirigirme hacia ustedes con unas palabras, sí, de aliento. ¿Por qué es tan grande el compromiso que hoy asumen? Inspirar en este arte, en estos tiempos, es cada vez más complejo, pues esa inspiración, cuando se habla de la función judicial, como dijera el epígrafe de estas palabras, citando a Victor Hugo, es la libertad, porque la función judicial es sin duda un arte. Hay pocas cosas que inspiran a alguien a hacer una labor que puede resultar a veces un tanto ingrata en un contexto tan difícil, porque eso es un arte el que se ejerce con responsabilidad, con conocimiento de los materiales que se utilizan para su desarrollo, pero hoy, más que nunca, con la conciencia de lo que puede hacerse artesanalmente, en este caso, en el ejercicio de su función, las sentencias. Hace poco, el fin de semana pasado, leía un artículo en el que el escritor se preguntaba qué hubiera hecho Nelson Mandela si tuviera que resolver problemas de este tiempo, y por ende, a la pregunta de qué puede hacerse en un contexto nuevo, con herramientas nuevas, con los mismos hombres pero con diferentes perspectivas. Me lleva, en prospectiva, a preguntarles, ¿qué van a hacer con el cargo? ¿Cómo piensan resolver los difíciles problemas que tendrán que afrontar?
porque el cargo de juez permite que esa libertad se manifieste con abundancia, con creatividad, pero a la luz de un solo deber ineludible que fuera de todo lugar común nos corresponde realizar a los juzgadores y sobre todo a los juzgadores constitucionales: la justicia. La justicia solo se alcanza si los problemas que se presentan ante un juez son resueltos. Los problemas que les tocará resolver en este nuevo contexto, al amparo de este nuevo paradigma constitucional y legal, serán sumamente difíciles. Van a resolver incompatibilidades, a veces irreconciliables, a veces sumamente discrepantes, antagónicas, incluso quizá hostiles. Les tocará resolver también dilemas como la igualdad y el pluralismo, pues en las sociedades modernas coexisten diversos modos de vivir. ¿Cuáles de ellos resultan valiosos? ¿Cuáles deben ser protegidos? Eso les tocará decidirlo en última instancia como juzgadores. Dilemas como el que surge entre la libertad personal y la seguridad, entre las prácticas policiales y la dignidad humana, entre los derechos de grupo en situación de vulnerabilidad y los grupos de poder. A veces les tocará resolver falsos dilemas que pueden surgir entre el libre comercio y el comercio justo, entre este y los intereses industriales, o entre estos y los derechos de los pueblos originarios, entre mujeres y minorías relegadas, grupos afianzados de poder político. Los problemas y paradojas que tendrán que enfrentar vienen casi siempre ocultos, vienen en el envase decorado de la política, a veces politizados, pero tienen que resolverse con la tajante crudeza, pero no pueden resolverse con la tajante crudeza de un derecho formal, sino con la empatía de un derecho garantista. Van a ser centro de gravedad de luchas sociales, van a decidir sobre lo que se quiere y lo que se puede, a delimitar campos, a establecer prioridades, a organizar la distribución de bienes y derechos en condiciones de escasez, no de abundancia. Van a definir seguridades en un clima de inseguridad, a determinar márgenes de participación en contextos a veces de poca o nula participación, a limitar el ejercicio de algunos derechos, a determinar ciertas obligaciones. Nada nuevo, pero todo nuevo, porque nuevo es el contexto en el que les tocará resolver. Este contexto es privilegiado. Van a ser la primera generación de jueces de la nueva ley de amparo. Serán de las generaciones de jueces que van a definir el nuevo paradigma constitucional, resolviendo como siempre bien temas de legalidad, pero en los que cada vez más los temas constitucionales y convencionales estarán presentes. Resolverán problemas viejos, pero en un contexto nuevo, con herramientas nuevas, con nuevos elementos, con teorías diferentes de interés legítimo, de efectos generales de las sentencias, de suspensión ponderativa, de acciones colectivas, de amparo contra particulares y un largo etcétera. Serán los y las jueces del nuevo siglo de derechos fundamentales. Serán los juzgadores de este nuevo milenio. Para ello, habrán de ser freno de los poderes fácticos y contrafácticos, garantes de la Constitución y que ésta no se reduzca a letra muerta.
sino que sea viva, sea enaltecida siempre. Guardianes del orden constitucional, garantes de los derechos humanos de todas las personas. Y para ello, me parece, hará falta no refugiarse en legalismos, sino desguarecerse, exponerse en el amplio campo de interpretación constitucional. En síntesis, habrán de ser jueces de vanguardia, habrán de ser artesanos del derecho, lo son. Porque si se toma el sentido original de la palabra, pareciera halago decir que alguien es vanguardista, y en cierto sentido lo es. Pero la verdadera razón de señalar esta característica, me parece, es asumir esa responsabilidad que se lleva por ello. Ser vanguardista implica un enorme compromiso, si de veras se quiere distinguir entre las auténticas vanguardias de aquellos movimientos que solo se orientan a la confrontación a las instituciones. Este compromiso tiene que ver con ser iniciadores, precursores, pero también con ser innovadores, renovadores, transformadores, encabezar cambios importantes. Es ponerse en la primera línea, ir delante, pero también convencer con argumentos a los que vendrán detrás. Este compromiso se manifiesta a través de planteamientos divergentes, de renovar la vida social y política, desde las preguntas por la función de cada institución, por su cuestionamiento serio y propositivo. Significa proponer recursos que quiebren o distorsionen los sistemas más aceptados en cualquier campo del conocimiento. El cargo que hoy asumen trae consigo esa responsabilidad. Hoy que toman protesta, les hago una invitación a que como jueces constitucionales sean jueces de vanguardia. Cuentan los historiadores que el progreso llegó a México con la llegada del ferrocarril y que si bien se lograron avances en la pacificación del país, el costo social fue enorme. La desigualdad aumentó a niveles pocas veces vistos. Se crearon zonas de explotación sistémica de indígenas, a los cuales se les trataba como esclavos. Aumentó la represión, sobre todo en materia de libertades. Traigo este progreso a colación porque me parece que es la clase de progreso que no queremos. Lo menciono porque queremos innovación, cambio de paradigmas, revisión del pasado, reinvención del presente. Y esto implica la responsabilidad de asumir las consecuencias de los cambios promovidos. Ya no resulta válido refugiarse en el cliché del así se ha hecho siempre. Si ustedes eligen este camino, conlleve este compromiso. Los invito a ser jueces de esta clase de vanguardia, jueces de su tiempo, jueces empáticos, jueces sensibles, jueces pacientes y tolerantes, jueces responsables de su contexto y de las decisiones que tomarán en ese mismo contexto. Sé que ustedes lo saben, sé que ustedes lo asumen, sé que son conscientes de la labor que habrán de desempeñar y en qué contexto lo harán. Por ello, agradezco esta invitación que me hiciera el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su presidente, para dirigirme esta mañana a ustedes e invitarlos a transitar por este nuevo camino en la labor del ser juez constitucional. Por último, ejerzan determinantemente la libertad en la judicatura, porque eso, como el epígrafe, se llama inspiración, creación, arte, y porque al hacerlo nos inspirarán a todos a que también la ejerzamos.
Muchas gracias. Continúe, señor secretario. El señor magistrado y consejero de la Judicatura Federal, Juan Carlos Cruz Razo, pronunciará unas palabras. Adelante. Con su venia, señor presidente. Señor ministro don Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señores consejeros de la Judicatura Federal, señoras y señores jueces de distrito y magistrados de circuito que hoy rinden protesta, damas y caballeros. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal nos hemos reunido en sesión pública solemne para recibir a los nuevos jueces constitucionales que habrán de desempeñar la noble y delicada tarea de impartir justicia en un país cuyo reclamo esencial es ese: justicia pronta, gratuita y expedita, como lo ordenó el Poder Constituyente. Ustedes son afortunados de estar aquí, siéntanse orgullosos de pertenecer al Poder Judicial de la Federación, institución sólida del Estado mexicano, que de manera constante al realizar sus funciones aporta a la arquitectura constitucional y a la democracia los equilibrios necesarios para vivir en paz, mediante la tutela de los derechos fundamentales que requiere cualquier país moderno y civilizado. La función moderna de todo Poder Judicial consiste en procesar institucional y de manera pacífica los conflictos que surgen en las sociedades con motivo de las relaciones humanas, la distribución de las competencias que las propias constituciones disponen, así como los principios que deben garantizarse de manera irrestricta en favor de la persona y su dignidad. De esta forma, la Constitución establece, entre otras, a favor de la judicatura, una garantía básica: la independencia en la función. La teoría jurídica contemporánea ha evolucionado a pasos agigantados. El foro jurídico es altamente especializado. Se analizan con sumo detenimiento y escrutinio público nuestras sentencias. Por ello, ustedes, como nuevas y nuevos juzgadores, habrán de articular su pensamiento en torno de la función que debe desempeñar el Poder Judicial de la Federación. La tarea de escuchar y la virtud de la prudencia deben ser principios rectores de su vida. Ante todo, están llamados a responder a una vocación de juzgadoras y juzgadores con espíritu de servicio, basado en la intención de servir a los intereses comunes de la persona y de la nación. Señoras y señores, la legitimidad de un poder judicial se construye a través de sus fallos, de la interpretación que permita resolver de mejor forma los conflictos, cuidando siempre y en todo momento los efectos sociales y políticos que se producen con las sentencias. De acuerdo al contexto histórico, político, económico y social que se presenta en Iberoamérica, es necesario fortalecer a los poderes judiciales frente a los retos que implica el ejercicio profesional de la judicatura. Una de las transformaciones que se requiere en México es precisamente el cambio del modelo de formación judicial. En el año de 1995, la reforma constitucional transfirió al Consejo de la Judicatura Federal la facultad de designar a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Esta importante facultad fue normada en la ley orgánica de dicho poder mediante sistemas que con el paso del tiempo se han ido modificando. El último sistema diseñado por el legislador consistió precisamente en la elaboración de un examen de oposición en el que se convoca a todos los aspirantes que reúnan los requisitos de ley a un concurso que consta de diferentes etapas. En la primera de ellas, los participantes tienen que resolver un cuestionario de conocimientos específicos para la función judicial y los que alcanzan las más altas calificaciones acceden o tienen derecho a pasar a una segunda etapa llamada de oposición. Esta a su vez tiene dos componentes.
El primero se refiere a la elaboración de un caso práctico y el segundo a la sustentación de un examen oral. A dichos componentes se le suma un análisis de la trayectoria y de la formación del sustentante expresada a través de sus estudios, cursos recibidos o impartidos y de los demás datos que revelen su grado de preparación académica y técnica para el correcto ejercicio de una función de tan alta importancia. A partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la posibilidad de que dichos concursos pudieran ser cuestionados, se generó una gran cantidad de recursos, porque, es obvio, todas las personas que participan y que por una u otra razón no alcanzan a ingresar a la segunda etapa o en su caso a ser declarados vencedores, pueden estimar haber resentido algún perjuicio o que existió alguna violación al debido proceso y ejercen un derecho a impugnar los concursos. El ejercicio de ese derecho evidentemente debe ser respetado, porque aquel que ejerce un derecho no causa un agravio. Y este derecho de los sustentantes se ha llevado en muchas ocasiones a cuestionar los más diversos aspectos en los recursos de revisión y a resultados también de muy diversa naturaleza. Son del dominio público los constantes conflictos que se suscitan por la elaboración de estos exámenes y las resoluciones que en ellos se producen. Fuera de la discusión particular sobre temas específicos de los concursos, lo cierto es que ya es una apreciación generalizada que el sistema que fijó el legislador en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ha sido rebasado con mucho. El sistema como tal es criticable desde muchas ópticas, porque si bien permite conocer el nivel de conocimiento de un participante, no permite en cambio conocer a fondo el lado de la formación humanística, ética y de todos aquellos elementos que son fundamentales para el ejercicio de la función jurisdiccional. Para esa función no basta con ser experto en el conocimiento de la ley, se requiere también, como condición específica, la condición de ser hombres y mujeres destinados al servicio público y que reúnen todas las cualidades necesarias para hacerlo. El sistema de exámenes que establece la legislación tiene una duración aproximada de 3 meses, en donde participan el Instituto de la Judicatura Federal, los consejeros y demás integrantes del Poder Judicial de la Federación, ante quienes los aspirantes sustentan diversos ejercicios académicos y técnicos. En esa circunstancia, el conocimiento que se tiene de los sustentantes es muy breve. ¿Acaso el único conocimiento personal se da en la celebración del examen oral, en donde en un ejercicio de preguntas y respuestas se conoce la formación académica o de conocimientos técnicos del sustentante y poco lo relativo a su formación humanística? Los continuos cuestionamientos que se han hecho estos concursos por parte de los sustentantes llevan al convencimiento de que este modelo está agotado. La experiencia acumulada de 18 años de existencia del Consejo de la Judicatura Federal y de todos los cuestionamientos que se tienen del sistema de concursos nos lleva a considerar con mucha seriedad sobre la pertinencia de solicitar al legislador que modifique el sistema de concursos establecido para transitar a un modelo que, aparte de una sólida formación académica y de conocimientos técnicos, provea también de la fortaleza de la formación ética y del conocimiento humanístico de las personas. La 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, más que un cambio de época, es una época de cambio, porque se transitó hacia una tutela efectiva de los derechos fundamentales, los cuales exigen para su protección también otro perfil de juzgador, un perfil que se adecue a la realización de la justicia desde la perspectiva de la preservación de la dignidad humana. Por ello, el modelo de concursos al que nos referimos está prácticamente superado. Necesitamos entonces una escuela judicial que aborde estos retos y que transforme al servidor público en titulares conscientes de la gran importancia que las reformas constitucionales y legales han dado a los derechos fundamentales. Una escuela en la que el candidato pueda ingresar a ella, formarse y después concursar para acceder a un cargo de juez de distrito o de magistrado de circuito y que forme también colaboradores de estos, porque un buen juez o un buen magistrado no basta para la realización de la justicia. Se requiere además de colaboradores perfectamente formados, conscientes y acreditados en la protección de la dignidad humana. Por ello, necesitamos una reforma urgente a la Escuela Judicial Mexicana. Una reforma que instrumente la implementación de un sistema como el que prevalece y da resultados en otros países. Que los jueces y magistrados surjan de una escuela judicial con una formación específica,
y que en un determinado periodo de preparación se conozca la capacidad técnica, el perfil humanista y la personalidad del sustentante. Iberoamérica avanza con gran éxito en este sentido. Juzgadoras y juzgadores surgidos de las filas de las escuelas judiciales con conocimientos técnicos y humanistas, todo ello orientado a la protección de los derechos fundamentales, cuyo eje central es la protección de la dignidad humana. Lo anterior, seguro estoy, conducirá a tener mejores juzgadores, pues el método de selección será completo. La Escuela Judicial en México debe formar personas capaces de cumplir con el cometido constitucional de impartir justicia, vista esta como la prestación de un servicio público eficaz y eficiente. Debe ser un centro docente o academia judicial sin que pretenda sustituir a la universidad, sino formar a los funcionarios judiciales en áreas específicas de acuerdo a las necesidades del servicio. Al día de hoy, el juez no solo debe ser un técnico del derecho, debe ser un gerente del despacho judicial y un promotor de los más altos valores éticos de la sociedad en que vive, para estar a la altura que el reto de la protección de los derechos humanos reclama. De tal magnitud es el desafío que tenemos los encargados de construir las políticas públicas sobre las escuelas judiciales. Celebramos la protesta de todas y todos estos funcionarios judiciales y estamos ciertos de que su desempeño será muy adecuado, porque han sido formados algunos de ellos en una especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito y también dentro de los diferentes cursos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han impartido para resaltar la importancia de la protección de los derechos fundamentales. Los cuestionamientos siempre los habrá y serán bienvenidos. Solo la crítica constructiva y la autocrítica nos permiten avanzar. Finalmente, de manera muy franca, les comento que en ustedes está depositada la confianza de la ciudadanía y de una nación que requiere justicia y que deberán satisfacer, siempre con el más alto rendimiento, profesionalismo, excelencia, imparcialidad, pero sobre todo con el cultivo de la virtud de la prudencia y de la ética como virtudes necesarias para impartir justicia. La constante federalización de las contiendas constitucionales y legales, lo mismo en los ámbitos público y privado que en lo penal o lo técnico de las telecomunicaciones y la competencia económica, demuestran que el legislador reconoce el profesionalismo de los juzgadores federales y a ustedes corresponde acrecentar dicha confianza y demostrar a la sociedad que cuenta con jueces confiables, que los juzgadores y las juzgadoras federales son personas comprometidas con su elevada función y que son garantes de una estabilidad que nuestra nación exige. No los cansaré repitiéndoles sus deberes, pues todos y cada uno de ustedes son funcionarios de carrera que se han forjado a lo largo de esta en el crisol del trabajo y la paciencia, fundidos en el horno de la templanza para ejercer con sapiencia y prudencia la noble tarea de juzgar las causas ajenas. Y si no lo realizaren así, ténganlo por seguro, la nación se los demandará. Muchas gracias. Cumplido el objetivo de esta sesión solemne, convoco a las señoras y señores ministros a la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo en este recinto en 30 minutos. Se levanta la sesión. Listo. Concluyó esta sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la rendición de protesta de jueces de distrito y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación en términos de lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja. Por su atención, gracias.